El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 16 de octubre. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en que empezamos, con las cifras y la percepción de delincuencia después de los hechos ocurridos durante esta semana que termina hoy. Un día en el que en China empieza ese Congreso del Partido Comunista Chino. ¿Qué va a pasar con la franja y la ruta, con este collar de perlas que se pensaba hacer China pues, por todo ese recorrido de sus mercancías hacia Europa? Bueno, todo eso va a ver qué va a pasar en este Congreso. Una de las noticias de la semana, sin lugar a dudas, la decisión de los Estados Unidos de pedir pues, ciertas precondiciones a los venezolanos que están fluyendo por miles hacia este país. ¿Qué va a pasar con estos refugiados que se encuentran pues, recorriendo todo el istmo centroamericano? Y tienen a Darién como una especie de cuello de botella. Eso va a ser nuestro tema de portada. Una semana en el que empezamos con cambios de gabinete. Y la más sonora fue la salida de la canciller Erika Moines. José Luis Ríos. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos. También inició el periodo de entrevistas a los que aspiran al cargo de magistrados del Tribunal Electoral. También esta semana, preocupación ante todo en la población por estos robos que se están dando o asaltos a joyerías y a bancos. ¿Qué está pasando con el sistema de seguridad de nuestro país? ¿Realmente es efectivo? Hay que cambiar de estrategias, hay que aprovechar este momento de cambios en el gabinete luego de esas inscripciones masivas del Partido Revolucionario Democrático PRD. ¿Qué va a pasar? Porque se presume que vienen más cambios. Sin embargo, Fernando, también como lo has mencionado, el tema principal es esa situación de migración. ¿Cómo queda nuestro país a raíz de esta decisión tomada por los Estados Unidos? ¿Cuenta Panamá con todo lo establecido para poder cumplir con la llegada de miles de migrantes, no solamente venezolanos, sino de otras naciones? Bueno, el tema migratorio, Guillermo Antonio Ruiz, porque también está el tema político. Es decir, la salida de la canciller Erika Moines y todo el revuelo que está formando, sobre todo de alguien que tenía más que ver con el grupo Movín que con el propio gobierno PRD. Guillermo, buenos días. Muy buenos días, Fernando, José Luis, estimados televidentes. Bueno, como decías primero, esta semana, hoy comienza el 20 Congreso del Partido Comunista Chino. Son 3 semanas de deliberaciones en las cuales Xi Jinping pues, va a consolidar ese poder hegemónico que ha logrado para estar 5 años más, y lo más seguro es que se quede 5 años más después de esos 5 años, si la vida le da, y ser el líder que más tiempo ha estado después de Mao Zedong en el poder y que más poder ha concentrado en la historia reciente de los últimos más de 50 años de China. Así que no es cualquier cosa. Y son 3 semanas importantes porque al final del Congreso ya inmediatamente vienen las elecciones en Estados Unidos, donde se redefine el Congreso y el Senado, que también todas las cosas que se hacen ahí tienen que ver con la definición del mundo en los próximos años. Así que imagínate, de un lado está China y del otro lado estará Estados Unidos. Ahí mismo en noviembre pues tendremos un mundo casi que con una dirección completamente diferente. Habrá que ver que hay que dar seguimiento a ese Congreso del Partido Comunista Chino. Listros fue al grano de sus problemas y destituyó esta semana al secretario del Tesoro. Lo culpabilizó de los problemas que tiene. En realidad los problemas son de ella, pero en una democracia parlamentaria pues cae el ministro antes que caiga el primer ministro. Y lo
que dice sobre la canciller, bueno, te doy un dato nada más de abrebocas. Le dieron 1 hora para recoger sus cosas en la Cancillería. Bueno, un abrebocas porque ese va a ser el tema de portada en el tema nacional. Bueno, nuestro primer invitado de la mañana es José Luis Colina. Él es presidente de la Asociación de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio. José Luis, bienvenido a Next Noticias y buenos días. Buenos días, un placer saludarles a usted y a toda la audiencia. Bueno, en la previa estábamos hablando, tú tienes casi 20 años de estar exilado. Sí, es correcto. Tengo ya casi 20 años acá en los Estados Unidos, producto pues de que me recibió después de la persecución política que implementó el régimen de Hugo Chávez cuando llegó al poder en Venezuela. Bueno, José Antonio, lo importante es, tú ya estás asentado y has visto las crudas y las maduras durante este largo exilio venezolano. Ahora tal vez está en una de las horas más críticas de todo este recorrido, pues porque no solamente pareciera que está el problema de los venezolanos dispersos por todo el istmo centroamericano, sino que encima pues tienen un problema que en los Estados Unidos parece que nadie los quiere. Los mandaron a Nueva York, el alcalde los devolvió a Texas, se los mandaron a la casa de la vicepresidenta Harris. Es decir, pues, ¿cuál es la sensación que tienen ustedes venezolanos en el exilio y sobre todo, qué hacer y qué esperan que se haga, sobre todo dentro de los Estados Unidos? Bueno, básicamente lo que estamos viviendo en estos momentos es el producto de la toma de malas decisiones a la hora de enfrentar el tema migratorio en líneas generales y específicamente en el caso de Venezuela. Lo que está ocurriendo es producto de las malas prácticas y no tener un plan realmente establecido para atender la grave crisis que está enfrentando Venezuela en este momento y que ha generado un éxodo masivo, cuyo último destino para los que vienen saliendo de Venezuela en los últimos años ha sido básicamente en los Estados Unidos y en el último periodo por la selva del Darién, donde han pasado pues, más de 150.000 venezolanos para llegar a la frontera con México y de ahí ingresar a territorio norteamericano. Como estamos sintiendo la situación en este momento es que vemos que no hay una política definida, no está clara, y se ha pasado de una política de puertas abiertas, porque toda esa gente que ha venido o que intentó ingresar a los Estados Unidos, sobre todo de Venezuela, ha sido producto de las propias declaraciones que dio esta administración cuando asumió la presidencia Joe Biden, de que aquí iban a ser recibidos, y eso generó una confianza, generó una motivación, sobre todo en los venezolanos que se encuentran dentro del país, para tratar de hacer esa travesía tan peligrosa como es atravesar la selva del Darién y llegar al territorio norteamericano por la frontera con México. Entonces, de la noche a la mañana, visto que nada más este año han llegado al territorio norteamericano más de 150.000 venezolanos, entonces tratan de frenar ese flujo donde ha venido de todo gente que merece realmente ingresar al territorio norteamericano o a cualquier otro país para buscar refugio, pero también han venido gente que no lo merece. Y entonces, para tratar de frenar eso, simplemente toman una decisión drástica, inmediata, en la cual pues ya no van a permitir que los venezolanos que ingresen por la frontera con México puedan solicitar asilo, abren un paro humanitario estableciendo unas medidas que beneficiarían a 24.000 personas, que viendo la crisis que está viviendo Venezuela no es suficiente, y dejan en un limbo y a su suerte a toda esa gente que a partir de que se implementó esta medida, que fue hace un día, se encuentran en la selva del Darién o se encuentran en la frontera con México o se encuentran en Panamá tratando de ingresar a los Estados Unidos, e inclusive afecta a algunos que ya estaban en territorio norteamericano antes de aprobar esta medida y que el día de ayer fueron expulsados hacia México. Entonces, como quiera que sea, no hay una estrategia que está clara, no hay una política clara y bien definida, se pasa de políticas de puertas abiertas a políticas de puertas cerradas, inclusive lleva a tomar una decisión que es, desde mi punto de vista, discriminatoria contra una nacionalidad, porque solamente los venezolanos que llegan a la frontera los que no pueden pedir asilo, y entonces esto genera un gran malestar, porque no hay una política bien definida, hay una gran interrogante, una gran incertidumbre. ¿Qué va a pasar con los venezolanos que se encuentran en estos momentos transitando la selva del Darién? ¿Qué va a pasar con los 150.000 venezolanos que se encuentran en el territorio norteamericano? Entonces, realmente en estos momentos, pues, lo que hay es una gran incertidumbre, una gran confusión y desde algún punto de vista, pues, una gran tristeza y decepción, porque el problema no se está atendiendo de la forma correcta. José Antonio, porque pareciera que el único ganador de todo esto es Nicolás Maduro y su régimen, que se zafó de encima un montón de gente que de lo contrario estuvieran haciendo protestas y estuvieran, pues, haciendo movimientos sociales dentro de la propia Venezuela.
Sí, sin duda. De hecho, cuando vemos lo que está ocurriendo, pues Maduro básicamente termina bien plantado, porque esa gente que van a regresar, esos venezolanos, tienen que ser enviados nuevamente a Venezuela de alguna forma. Esa gente que intentó huir de la tiranía tiene que básicamente regresar, y cuando regresen, ¿qué van a hacer? Someterse a ese desastre que está viviendo Venezuela en estos momentos. Por supuesto que en un momento determinado las noticias con respecto a lo que estaba ocurriendo con ese éxodo masivo está reflejando de que en Venezuela existe una tiranía que viola los derechos humanos, pero ahora ¿qué va a pasar? Bueno, toda esa gente tiene que regresar a Venezuela. Inclusive hemos estado recibiendo información por parte de las denuncias que se nos han hecho a través de los mecanismos por los cuales recibimos, que a la gente que regresan a México, a los venezolanos que regresan a México, en México, en vez de enviarlos de un avión para Venezuela, le están diciendo tienen que regresarse por el mismo camino por donde se vinieron. O sea, que si se vinieron por la selva del Darién, tienen que hacer la travesía para regresar a Venezuela, lo cual es completamente absurdo, es ilógico, y pienso que todas estas medidas que se han ido tomando han sido tomadas de buenas a primeras. No se ha pensado a ciencia cierta cuál es el impacto que tiene, y eso es sumamente peligroso, sobre todo para los miles de venezolanos que están arriesgando su vida recorriendo la selva del Darién para llegar a los Estados Unidos, y que ahora, bajo esta medida que se ha tomado, tendrán que ser devueltos, pero sin una estrategia clara de cómo va a ser ese regreso a Venezuela y bajo qué condiciones. Pero, José, le saluda José Luis Ríos. Aquí hablamos de tanta firma de convenios, de tantos organismos internacionales, y es por eso que la gente deja de creer en estos organismos internacionales. Panamá ha tomado una posición donde supuestamente no puede cerrarles las puertas porque va a cumplir con esos compromisos o esos convenios que ha firmado. ¿Dónde quedan todos estos convenios entonces? ¿Para qué firmamos tantos papeles si a la final Estados Unidos, como es el que manda, toma esa decisión? Entonces ellos sí pueden y los otros países no. ¿Qué va a pasar no solamente en Panamá, sino también con Colombia, donde también se concentran esta mayoría de migrantes? Bueno, lamentablemente para nosotros los Estados Unidos, por ser un país de potencia, básicamente siempre ha tomado medidas muy drásticas. Y por ejemplo, esos acuerdos internacionales que específicamente se refieren al pacto de Nueva York, cuando estaba Donald Trump, se retiraron de ese pacto en el cual se comprometían a trabajar en función de los derechos humanos y a recibir inmigrantes de cualquier nacionalidad. Ellos se retiraron de allí y no han vuelto a regresar a ese pacto. Entonces quiere decir que ellos se manejan de acuerdo a cómo ven la política. Claro. Y es muy lamentable porque por lo menos dentro de los Estados Unidos el problema con los migrantes venezolanos se ha querido manejar desde el punto de vista político, demócratas y republicanos, y han dejado siempre a un lado básicamente pues lo que es resolver el problema como tal. Y aunque se han tomado medidas como por ejemplo la aprobación de un TPS que benefició a más de 250.000 venezolanos, bueno, benefició a una cantidad que ya tenía un tiempo específico en el territorio norteamericano, pero no se toman acciones con respecto a los que vienen llegando, tomando en cuenta que esa gente que venía por la selva, esa gente que intentó o intenta ingresar a los Estados Unidos, ha sido producto de que aquí se dio una visión, en los Estados Unidos quiero decir, de que iban a ser recibidos. Entonces, básicamente, pues, los Estados Unidos siempre va a aplicar lo que es conveniente para su política y lo que es bueno para su país. José Luis, ¿cómo puede un país tener a 1 de cada 4 personas fuera de su país y que no pase nada? Es decir, el país se cae a pedazos. ¿Y qué pasa con esa Venezuela? Pues que al final, yo creo que los buenos y los que son en contra de estos señores son los más. Bueno, lo que ha pasado básicamente es que en el caso de Venezuela ha habido una muy mala conducción política, el liderazgo no ha estado a la altura del compromiso histórico y lamentablemente si tú tienes una masa, ¿verdad?, que no tiene liderazgo, esa masa está asignada al fracaso. Y eso es lo que ha ocurrido en Venezuela. La masa ha estado comprometida, la masa ha recorrido los caminos que se le han pedido, inclusive ha tomado otros caminos para salir de la tiranía, pero quienes estaban llamados a capitalizar ese esfuerzo, quienes estaban llamados a maximizar ese esfuerzo, quienes estaban llamados a hacer ese movimiento algo muy sólido y muy fuerte para remover la tiranía, lamentablemente se han dedicado a fortalecer sus intereses particulares, sus intereses de sus partidos políticos, y es allí el fracaso. Por ejemplo, yo hago un paralelismo. En el pasado todo el mundo conoció cómo Simón Bolívar lideró un ejército que lo hizo pasar por la cordillera de los Andes para liberar a Venezuela. Básicamente la selva del Darién es un grupo de venezolanos que está, o miles de venezolanos que están enfrentando condiciones adversas para llegar a los Estados Unidos. Si esa masa hubiese tenido un liderazgo apropiado dentro del país, créeme que la situación fuera otra, y esto lo que está reflejando es dos cosas: el fracaso de la revolución en Venezuela de Chávez y Maduro, y por supuesto el fracaso
del liderazgo de la oposición venezolana, que no ha sido capaz de capitalizar todo ese esfuerzo para salir de la tiranía. Tal vez una de las grandes oportunidades perdidas, el boom petrolero de mediados de la década de los 2000. Pero vuelven los precios del petróleo a escalar y bueno, el régimen ha puesto como que las cosas están mejorando, que hay conciertos de hasta $300 la butaca y se llenan, se ven las góndolas ya con productos. Es decir, ¿ese espejismo es real? No, por supuesto que no es real, y es tan irreal que te lo demuestra pues la cantidad de gente que sigue huyendo de Venezuela para ir a otros países, inclusive tener una travesía tan peligrosa como lo del Darién. Si en Venezuela las cosas se estuviesen arreglando de verdad, no viéramos ese flujo de venezolanos tratando de llegar hacia otra frontera. Eso ha sido un espejismo creado por Nicolás Maduro y una cuerda de sinvergüenzas donde entran presidentes de América Latina, donde entran influencers, donde entran artistas, que solo les importa su beneficio económico y para nada les importa el sufrimiento del pueblo venezolano. Eso de que en Venezuela hay de todo es completamente falso, solamente se reduce a las esferas o a los escenarios de la ciudad capital y al entorno del poder de Maduro. Y eso de que todo el mundo tiene acceso a los conciertos, bueno, le pagan una cantidad de artistas donde regalan entradas, donde utilizan esos conciertos para lavar dinero producto del narcotráfico, pero para nada realmente refleja que todos tienen acceso y derecho a poder disfrutar de lo que está, de la mejoría que tiene Venezuela en este momento. Para que tengan una idea, vale más una entrada para ir a un concierto de Wisin y Yandel en Venezuela que en Estados Unidos. ¿Cómo hace una persona que gana $10 al mes para pagar una entrada de $750, $800 o $1.000? Es simplemente todo un espejismo, toda una burbuja creada por Nicolás Maduro para tratar de aparentar de que todo está bien, para que le levanten las sanciones, para que sea reconocido, pero la mejor prueba de que eso no es cierto es la cantidad de gente que sigue arriesgando su vida para llegar a otros países en búsqueda de las mejoras que Venezuela no le da en este momento. Tienes 19 años de estar exilado en Estados Unidos. Ustedes los venezolanos en el exilio no tienen miedo de que esto haya quedado ya en una inercia y terminen igual que los cubanos añorando la vuelta a La Habana y hablando de que el otro año va a caer y ya llevan 62 años con el régimen, igual que el mismo régimen? Eso es un escenario que siempre está allí, pero básicamente pues yo no me permito pensar en eso. Yo pienso que mientras exista gente y que existan venezolanos dentro y fuera del país buscando algún tipo de solución para solventar la crisis que está viviendo Venezuela, tenemos posibilidad. Ahora, cuando ya nadie esté hablando del tema, cuando ya nadie esté haciendo absolutamente nada, cuando ya nadie fije su mirada sobre Venezuela, sino que busque más bien establecerse en otro país y sobrevivir, bueno, ahí la batalla estará perdida. Yo no lo veo de esa manera porque desde que salí al exilio, hace 19 años, no he descansado un segundo para lograr la libertad de Venezuela y lo seguiré haciendo hasta que pueda respirar. Entonces, yo no me permito, aunque es un escenario que es viable y que pareciera que el tiempo dice que vamos caminando hacia allá, es un escenario que no me permito pensar y siempre buscaré, por lo menos en lo personal y en la gente que conozco, las herramientas necesarias y los mecanismos necesarios para sacar a la tiranía del poder. El trabajo de los delincuentes que están en Venezuela es seguir cometiendo sus fechorías y aferrarse al poder, porque de eso depende su vida política y su vida física. El trabajo de nosotros es encontrar los mecanismos y convencer a los aliados que sea necesario para derrocar esa tiranía y devolver la democracia hacia Venezuela. José Antonio, ¿cuál es el futuro? Porque hay que verla en esa realidad de estos venezolanos que se le van a impedir la entrada a los Estados Unidos. Ellos deben regresar a Venezuela, pero ¿qué le espera de retomar nuevamente allá? ¿Cuál es el futuro que le espera ya cuando se tiene conocimiento que salieron por múltiples situaciones que están viviendo en estos momentos? Bueno, afortunadamente para ellos, como son tantos, no va a ser tan fácil para el régimen poder ir en persecución o atentar en contra de ellos de manera directa, porque estamos hablando que han salido más de 400.000 venezolanos nada más en los últimos 6 meses por la frontera para ir hacia otros países. Si fueran en unas condiciones diferentes, que fueran menor cantidad, entonces sería muy fácil para el régimen identificarlos y hacerles la vida imposible, encarcelarlos hasta eventualmente pues, eliminarlos físicamente. Así que el peligro de persecución como tal, de manera directa, sistemática, como intentaron ir, no va a ocurrir. Va a ocurrir el peligro normal que tiene el país, bueno, normal digo entre comillas, porque es el peligro que tiene todo venezolano viviendo dentro de Venezuela, pues que los organismos de seguridad del Estado los persigan, los extorsionen, los maltraten, les violen sus derechos humanos. Ahora, lo que sí está seguro es que esos venezolanos van a tener que regresar a subyugarse al régimen que impera en el país, a vivir las miserias que se viven producto de la falta de alimentos y de medicina, a vivir las miserias que se viven producto pues, de la cleptocracia y de la corrupción del régimen de Nicolás Maduro, y lamentablemente van a tener que someterse a ello
sin esperanza de que puedan ver un cambio, porque lamentablemente estas políticas que se han adoptado no les permiten encontrar un refugio en otro país como los Estados Unidos, y lamentablemente también han sido tantos los venezolanos que han salido fuera de Venezuela que han sobrepasado la capacidad de los países para seguir recibiendo inmigrantes. Claro. Y en el caso de Colombia está colapsado, en el caso de Panamá pienso que también, Costa Rica también está colapsado, Perú tiene una gran cantidad de venezolanos, también está colapsado. Entonces lamentablemente pues se ven como apresados dentro de Venezuela y no van a tener esperanza de que las cosas puedan cambiar, a menos que el régimen de Nicolás Maduro y la dictadura sean removidos del poder. Ese es el peligro más latente y creo que es el peor, porque lo peor que le puede pasar a un ser humano es perder la fe y la esperanza, y al momento que te regresas a Venezuela sin posibilidad de cambio, prácticamente lo estás condenando a perder la fe y la esperanza de que pueda existir un cambio y una mejor vida para él. Las crisis políticas como esta, es decir, parangonables a lo que pasó en Haití y Cuba en los años 90, el gran problema es que esos inmigrantes quedan, que el gobierno del país de donde salen no quiere hacerse cargo, y el país receptor, en este caso Estados Unidos, tampoco. Es decir, ¿quién se hace cargo de este montón de gente? Es decir, bueno, ¿qué organización humanitaria puede manejar una crisis de estas proporciones? Mira, en este momento estamos metiéndole la lupa a lo que se llama R4B, que es una supuesta coalición para ayudar a la migración venezolana. Ahí han destinado una cantidad de recursos que involucra a 17 países. Estamos haciendo un estudio de cómo fue creada esa organización, cuáles son los alcances que tiene, y también ver la responsabilidad de los países que se encuentran involucrados en esta estructura. Y en teoría, el ACNUR, a través de Naciones Unidas, debería tener capacidad no solo para hacer declaraciones políticas, de declarar a los venezolanos como refugiados, sino también para incidir en diferentes países, ayudar a la cantidad de venezolanos que están migrando hacia otras latitudes. Pero como bien lo dijiste tú al principio, yo lo voy a ratificar, lamentablemente estos organismos internacionales no funcionan en su plenitud, yo diría que ni siquiera en un mínimo esfuerzo, y los que están llamados a tomar acciones, a analizar lo que está ocurriendo y a plantear estrategias y plantear soluciones, pues lamentablemente no lo hacen. Y es por eso que yo le hago un llamado a todos los venezolanos que se encuentran a lo largo y ancho del globo terráqueo, a todos esos 6.8 millones de venezolanos, o ya no son 6.8, son 7.1 millones de venezolanos que se encuentran fuera de Venezuela, a incidir, a organizarse para tratar de ejercer presión en estos organismos internacionales, de ejercer presión en los gobiernos locales e inclusive establecer una organización que vaya más allá de la frontera para poder ayudar de manera consciente y directa a los venezolanos que huyen y escapan de la tiranía de Nicolás Maduro. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. José Antonio Colina, presidente de la Asociación de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, y alguien con, pues, y yo creo que debe ser para ti, pues, realmente eres un hombre joven, así que ya vas para tener la mitad de tu vida exilado. Y eso yo creo que no es, que es parte del alma solamente de decirlo. Ciertamente, sí, tengo mucho tiempo en el exilio. Estas han sido las consecuencias pues, de las acciones que tomamos para salir de esa tiranía, y aunque me parte el alma, también me da la fuerza necesaria para seguir adelante. Mi gran objetivo, y por eso es que sigo luchando día a día por las razones que me llevaron a enfrentarme al régimen de Chávez y ahora de Maduro, es que en Venezuela existe llega un momento, pues la democracia, existe realmente la libertad de que ningún venezolano tenga que salir del país por persecución política, que ningún venezolano tenga que ir hacia otras latitudes buscando el refugio y la comodidad que no tienen en su país, y que nunca más los venezolanos tengamos que andar como los judíos errantes por el mundo, lamentablemente por la corrupción, la violación de los derechos humanos y la tiranía de unos gobernantes tecnócratas que solo buscan el beneficio de ellos y de sus aliados y de sus delincuentes internacionales. Y es por eso que seguiré luchando hasta el último día de mi vida, dentro y fuera de Venezuela, para lograr la libertad de nuestro país. Así es, José Antonio Colina, gracias por esta participación. Voy a información comercial. Cuando regresemos, pues hablaremos de esta salida de la canciller. Es motivo de una crisis de gobierno en un momento en el que el PRD inscribe en un fin de semana más de 51.000 personas. Pues, ¿qué está pasando? Hubo también movimientos en Cambio Democrático y RM con esta reunión en Capira el fin de semana pasado, y pues parece que Rómulo Rux quiere atornillarse a la silla y pretender que el 19 de marzo sea el día para remover a la Junta Directiva actual. Todo después del cambio.
Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 16 de octubre. Y el tema de la salida de Erika Moines de Cancillería, sin lugar a dudas, una de las noticias de la semana. Sobre todo la forma como salió. Guillermo Antonio Ruiz, ¿qué hubo detrás de todo esto para que alguien lo fulminaran de un puesto pero que no había visto algo tan rápido? Pues ni que se enterase, y encima lo que te habías dicho, le dieron 1 hora para sacar tus cosas del despacho. ¿Qué provocó que ese divorcio se diera? Bueno, el caso de Erika Moines es un caso que es muy singular, porque, a ver, el actual ministro de Seguridad no hizo un día de campaña por el presidente Cortizo porque era comisionado. De hecho, es comisionado del SENAI en el área marítima, es como algo así como contraalmirante, no se tiene un título así. El otro caso está el de la actual canciller, que estaba en el país, pero digamos que no estaba en la esfera del PP. Pero el caso de Erika Moines es completamente singular. No estaba en el país en la campaña electoral. No hizo un segundo de campaña por Laurentino Cortizo. Que yo sepa, no era ni amiga de Laurentino Cortizo Cohen. No. Ella era amiga y colaboradora de Andy Ferrer, que era canciller, que fue el canciller que designó Laurentino Cortizo. Y es importante que diga esto, porque Laurentino Cortizo y Andy Ferrer no tuvieron una buena relación laboral en el gobierno de Martín Torrijos. Se enfrentaron sobre todo por el tema de del TPC o Estados Unidos, que terminó en la salida de Laurentino Cortizo y en que Andy Ferrer no firmara el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Erika Moines era la jefa de gabinete de Andy Ferrer en ese momento. Ella se queda unos 2-3 meses más, estoy hablando del año 2007-2008, y se va para Nueva York. Y allá se queda. Por lo cual, la actual canciller y Erika Moines no trabajaron juntas, a pesar de que las dos trabajaron en el Ministerio de Comercio con Martín Torrijos y luego en la Cancillería, donde Erika Moines llega como viceministra, pero como una exigencia perfectamente normal de Andy Ferrer, que pide tener a alguien cercano y la hace vicepresidente. Pero ella va ganando galones en el gobierno, ella se va haciendo de confianza del presidente, se va haciendo de confianza del Consejo de Gabinete, al punto de que cuando Andy Ferrer sale, queda ella y no el actual ministro Alfaro, sí, que debió haber sido, claro, que debió haber sido la persona que debió haber ocupado el cargo. Y no es porque fuera uno mejor que el otro, es porque sencillamente el canciller para los temas relacionados con la diplomacia era el actual ministro Alfaro. Así que esto ya venía raro y ella asume la Cancillería. Cuando ella asume la Cancillería lo hace en medio de la pandemia, prácticamente, y también se llevan los galones, según me cuentan gente del gobierno, de la negociación de las famosas vacunas. Además, ella demostró una capacidad de trabajo que impresionó al presidente de la República, y eso se nota en el cambio de gobierno, cuando se hace el cambio, por ejemplo, de la ministra de Desarrollo Social. Ustedes pueden ver la buena sintonía que hay entre el presidente de la República y Erika Moines. O sea, que da la impresión de que ella se había convertido en una persona inseparable del presidente y actuó en consecuencia. Y de hecho es la única en todo el gabinete que sabe utilizar las redes sociales para comunicar de manera efectiva. Quizás lo había aprendido en Estados Unidos o tuvo el personal adecuado en Cancillería. Pero lo que sí es cierto es que se destaca sobre el resto del gobierno. Bien o mala, no te estoy diciendo que sea bien o mal. Yo creo que cometió una gran cantidad de errores, y estos errores son derivados de que ella no tenía absolutamente ninguna experiencia en el tema diplomático, no conocía absolutamente a nadie, salvo algunas personas en Estados Unidos. No sé si sea cierto, pero tengo entendido de que ella ya conocía al señor Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, y ahí entonces hace buena amiga con eso. Ya cuando tú pues puedes demostrar que tienes esa incidencia dentro del Ejecutivo norteamericano, el resto se pliega. Así que le fue fácil hacer buenas migas con las cancillerías de los otros países. Avanzó con China, vimos cómo se reunió con Lavrov
hace unos cuantos días. Yo creo que ahí fue donde Nadie sabe de qué habló en esa reunión. Pero digo, Memo, yo creo que ahí fue donde perdió un poco la brújula de cuáles son los intereses de Panamá. ¿Qué tenía que hablar ella con Lavrov? ¿Qué tenía que ya hacer ese tour a China donde encima alquila un avión para moverse como si ella fuera el presidente de Panamá? Mira, si el presidente Laurentino Cortizo congela el avance del Tratado de Libre Comercio con China, es una política de Estado. Te puede gustar a ti, no te puede gustar a ti, me puede gustar a mí, no me puede gustar a mí, pero es la política de Estado del gobierno. ¿Qué hace el canciller yendo a visitar entonces la Cancillería china? ¿A qué? A menos que fuera a decir que se iba a cambiar esa política. Pero eso no pasó. Entonces, ¿para qué fue? Y ni hablar de todo lo que eso trajo, como tú lo acabas de decir muy bien, en la cantidad de dinero que se gastó y todo lo demás. No, porque Memo, además de eso, es decir, la agenda, por ejemplo, y el tema que acabamos de tocar, cuando ella, pues, Panamá echa un paso atrás a la hora de condenar a Venezuela. No ha dicho nada con Nicaragua. Se habla del coqueteo de ella para tratar de buscar estos sátrapas izquierdistas para llegar a ser directora gerente del Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, se tomó un montón de atribuciones que quién se las dio y sobre todo quiénes salen en defensa de ella. En una política que la verdad es que en materia diplomática Panamá pasó de ser un jugador de grandes ligas a jugar en la liga provincial de Darién. Mira, ella hizo una gran cantidad de movimientos con los Estados Unidos sobre el tema migratorio, pero el tema migratorio solamente se ha acrecentado y está peor. Entonces, esa política fracasó miserablemente. El Darién no solamente se ha convertido en un sitio de mala publicidad internacional, sino que se ha convertido en un sitio de muerte y un sitio ahora mismo contaminado porque se está llenando de basura, como se ha revelado en muchos medios de comunicación. Y además, el sufrimiento que está pasando ahí, cuando ahí lo que había que buscar era una verdadera solución al problema. ¿Cuál es la solución al problema de los migrantes? Pues que no salgan de su país, que no tengan que salir. Se acaba el problema de los migrantes. Si tú no tienes que salir de tu país, no tienes que migrar y no hay ningún problema. Y eso es lo que tenía que hacer la Cancillería de Panamá, convertirse en un garante de los derechos humanos en Venezuela, que lo acabamos de hablar, de los derechos humanos en Nicaragua, que es que también tenemos migración de Nicaragua a Panamá, sí, de los derechos humanos en Cuba, en Haití. ¿Cuánto hizo la Cancillería de Panamá por eso? Cero. En ninguna reunión del SICA se puso una resolución de Panamá suspendiendo a Nicaragua de ser parte del sistema integrado de Centroamérica. En ninguna Panamá planteó absolutamente nada, ninguna reunión de la OEA con respecto a la situación en los diferentes países de América Latina donde se violan los derechos humanos. Entonces, esto de estar jugando a que ahora somos Alemania o Francia, sí, es un juego nada más que nos costó muy caro. Yo sí le tengo que reconocer a la señora Erika Moines su enorme capacidad de trabajo, pero en física, el trabajo es igual a la fuerza por la aceleración. Entonces, si tú no te mueves, no has hecho ningún trabajo. Y eso es lo que ha pasado. Tú puedes hacer muchas cosas, pero tú puedes imprimir mucha fuerza algo, pero si no se mueve, no has hecho nada. Y eso fue lo que pasó con la Cancillería. Trabajó mucho, pero no hizo absolutamente nada. Ahora, ¿debió haber hecho un cambio el presidente Cortizo antes? Por supuesto. Esperar a que sucedieran cositas dentro del PRD para llegar a un cambio también te dice que el partido PRD que administra la administración del Estado no lo está haciendo precisamente por los intereses nacionales, sino por los intereses particulares de cada uno de los miembros del partido y en función de lo que ellos quieran. Sí es cierto, todas las desavenencias que tenía la canciller Erika Moines con el ministro de la presidencia y vicepresidente, pues tenía que salir o los dos o uno de los dos. Así de sencillo. Porque eso crea problemas en el Consejo de Gabinete. Pero Memo, más que cambios, hemos notado también son movimientos de fichas de algunas figuras, porque también hay personas que ya finalizando el gobierno no quieren optar o aceptar esos puestos. Tal es el cambio de la ministra de Gobierno, que tú pusiste en un tuit
que le dabas un 2,5 en su gestión, ahora pasa a ser la canciller, vemos a un viceministro de Trabajo que pasa a ser ahora el ministro de Gobierno, pero la sociedad, la ciudadanía esperaba cambios en otros ministerios, como lo son de Seguridad y lo son el del Ministerio de Obras Públicas. Y es allí donde el punto que acabas de mencionar, Guillermo, que quizás desde Presidencia no se está gobernando para el bienestar del país, sino por movimientos meramente políticos o partidistas. No, y estos movimientos demuestran que el gobierno se está blindando, porque solamente yo, que no soy miembro del PRD, te puedo dar el nombre de 12 o 13 personas que están dentro del gobierno que podrían ser excelentes ministros de gobierno. Y ni hablar que te podría dar hoy, no menos de 5 personas que están dentro de la Cancillería que lo harían muy bien. En el momento en que se hizo el cambio por Erika Poinés, podías optar por unas 25 o 30 personas dentro del PRD, con experiencia, con contactos, con buena relación con el presidente, que habrían hecho el trabajo. ¿Por qué no se optó por ellos? Precisamente porque se quería tener el pequeño grupito. Y eso le ha hecho daño entonces Pero al país. no era mejor hacer... Ahora, ¿cuál es la experiencia del actual canciller para ver? No, ¿Con ninguna. quién va a hablar? Pero no era mejor ¿Con quién va a hablar? hacer va a el tener cambio... que irse de recepción en recepción a conocer embajador. Y cuando termine ya se acabó el gobierno. Pero no era mejor hacer el cambio total porque al final, en menos de 2 meses, parte del gabinete también se va. Todo el que vaya a aspirar, creo que en diciembre o en enero, los primeros días de enero, tiene que irse. Sí. Había que hacer una crisis de gabinete, aprovechar esto, si se quería deshacer el gobierno de la ministra. Pero mira, es que fue tan poco cortés que le dan la Cancillería, a la nueva canciller, le dan 1 hora a la anterior para que recuerde sus cosas y se vaya. Y se toman un día entero para conseguir a alguien para que sea ministro de gobierno. Ministro de gobierno, un ministerio que estaba vacío completamente, que tiene un montón de viceministros y que cualquiera de ellos puede asumir perfectamente bien. Y no pudieron encontrarlo en 24 horas. Tuvieron que buscarse al que les había hecho el trabajito el viernes anterior de trabajo, que por cierto, habrá que ver si a la ministra de Trabajo le gustó las visitas del viceministro a un par de medios de comunicación. Entonces, habrá que ver cómo terminó eso. O sea, que todo esto ha sido tan roncabolesco y tan de poco gusto. Bueno, Memo, que tú yo sabes... opino lo mismo que tú, Fernando, Tú que sabes había que hacer una crisis de gabinete y cambiarlos a todos lo que que a nosotros nos tocó ver de muy jóvenes, apenas se inscribió el partido panameñista, sacaron a la Democracia Cristiana del gobierno. Se inscribió Cambio Democrático, 100.000 personas en un fin de semana, salieron los panameñistas del gobierno en el año 2011. Es decir, esa inscripción del PRD obviamente iba a tener consecuencias dentro del gabinete, y las tuvo. Así es, así es. Y bueno, el problema acá, Fernando y José Luis, es que en este momento nada pinta a que el PRD le esté yendo mejor en las encuestas. Esos 50 y pico mil o 70 mil, no sé cuántos se inscribieron. Cuando gane el próximo gobierno, llegue el nuevo partido político, van a correr todos hacia allá si abren los libros de inscripción. ¿Por qué? Porque no hay trabajo, porque en este país la gente no tiene plata y la gente está buscando algún tipo de fórmula para ver cómo mejora su situación económica. Y si el gobierno te está abriendo la puerta y te dice, bueno, mira, aquí estamos y si estás con nosotros ya veremos, ¿no? ¿Qué tú crees que va a pasar con la gente? Que no le están dando una buena educación, que no le están dando participación en la vida política del país para contribuir, y ha dejado que estos políticos pues hagan lo que les dé la gana, y entonces la gente está buscando su día a día. Claro. Por supuesto que la gente se va a inscribir más. Como vuelvan a abrir, se inscriben a 100.000 más. Pero eso no sirve para absolutamente nada. Eso es como tener dólares de monopolio, las inscripciones en los partidos políticos de Panamá. Pero solo los políticos aquí no lo entienden. Aquí los únicos que se benefician con las inscripciones son los famosos activistas que son activistas hoy para el PRD y mañana lo son para Cambio Democrático o para el panameñismo, para RM o para cualquier partido. Son gente que no es de fiar y que es una tara de nuestro sistema político en este país. Aquí tiene que haber partidos permanentes, partidos ideológicos. Tienen que haber partidos fuertes que le den formación a sus cuadros para que cuando sean representantes de corregimiento, alcaldes, diputados, no vayan a hacer el papel que están haciendo ahora. ¿Te acuerdas que aquí se hizo la campaña de no a la reelección?
Bueno, no se reeligió un montón de gente. ¿Y qué pasó? ¿Qué tenemos? Así, es peor, es 2 veces peor que antes. Entonces el problema no era la reelección, el problema es que tenemos partidos políticos débiles que cuando llegan a los diferentes gobiernos, y peor al nacional, no saben qué hacer, les pasa por encima la responsabilidad. Bueno, Guillermo Antonio Ruiz, espérate que vamos al cambio de información comercial. Cuando regresemos, vamos a hablar de política y del mundo. Este congreso del Partido Comunista Chino, esta crisis de migrantes venezolanos, ya a 2 semanas de la elección en Brasil y la elección de medio término en Estados Unidos. Todo después del cambio. Estamos de regreso con más de Entre Líneas y ya nos acompaña Alonso Correa para iniciar el análisis internacional. Alonso, bienvenido, buenos días. Buenos días, José Luis. Feliz domingo a todos y un gusto estar aquí de regreso como todas las semanas, aquí en Next. Bueno, esta semana ha sucedido bastantes situaciones importantes para todos los movimientos geopolíticos que ocurren, y una de ellas, vamos a empezar por lo micro a lo macro. Una de ellas es, primero, el gobierno de Marruecos pues admitiendo que no tenía fronteras terrestres con España, y diciendo que Ceuta y Melilla, que son las 2 ciudades españolas que se encuentran en el continente africano, son pues, imposiciones coloniales y que eso realmente no tiene ningún valor legal. Hace pocos días, en un comunicado de prensa, el ministro de Exterior marroquí admitió que sí hay estas ciudades son españolas y sí tienen pues, fronteras terrestres con España. Así que estamos pues, en este juego que tiene tanto el gobierno marroquí como el español dejándose y tratando de hacer que el marroquí pues, se retracte sin mayor repercusión que pues, mala prensa para España desde los periódicos marroquíes y un silencio absoluto en la prensa española. Además de eso, España le ha vendido una corbeta de patrullaje Avant 1800, una corbeta, pues, una de las más modernas, pero solo una, al ejército marroquí. Esta venta, hay que decir que ya estaba hecha desde 2020 y solo se ha finalizado pues, esta semana. También, Alemania ha llamado a varios países del este de Europa para crear una nube antimisiles, un escudo antimisiles nucleares en vistas de las amenazas nucleares que está teniendo Rusia en estos últimas semanas, estos últimos meses, por la posible entrada de Ucrania a la OTAN. Han quedado afuera varios países importantes, como lo son Francia, Italia y España, que es normal porque son los que están más alejados de la frontera rusa, así que se ha buscado pues, mantener la frontera este de Europa defendida frente a un posible ataque nuclear. Y hablando de Rusia, ya le ha dicho a los habitantes de Jersón, capital de una de los nuevos territorios que se han anexionado, de una de las nuevas provincias rusas en lo que antes era Ucrania, que se tienen que retirar por un posible avance ucraniano y a la artillería que puede llegar a la ciudad. Pues esto quiere decir no solamente que los rusos ya saben que no es posible parar un avance ucraniano, sino que la precisión de los misiles occidentales en su gran mayoría, porque estamos hablando de HIMARS, estamos hablando de artillería alemana, estadounidense y francesa que ha llegado en masa al ejército ucraniano, tiene mucha precisión y se sabe que los rusos no pueden contra el cargo, el gran tamaño que tienen estas ventajas el ejército ruso. Así que es muy posible que la próxima semana, pues, es que es debido a que estamos entrando en el otoño y ya están llegando las primeras lluvias y el lodo está empezando a retrasar todo avance, la próxima semana o la de más arriba veamos pues, ciertos combates en las cercanías de Jersón y una posible lucha o un traspaso de poder dentro de esta ciudad. Hay que estar atentos porque esta ciudad es una de las joyas de la corona más importantes de las conquistas rusas en la zona y sería un golpe al hígado durísimo a los refuerzos que está teniendo el ejército ruso y mucho más
para el periodismo y los comunicadores rusos que declaraban que estos refuerzos no solamente eran necesarios, sino que ya estaban surtiendo efecto. Así que hay que ver tanto la defensa de Gerson como el contraataque que puede ocurrir para mantener lo más alejados a los ucranianos de Crimea, que puede ocurrir de mano de los rusos. Hay que ver y estar pendiente. Y finalizar con la llamada a juicio de Donald Trump por el asalto al Capitolio del 6 de enero. Hay que ver con qué salen, porque ya se ha demostrado que no hay pruebas fehacientes, no hay pruebas sólidas de su implicación en este asalto al Capitolio, pero hay que estar pendientes y hay que pues, ver cómo va a terminar, cómo va a finalizar este juicio y qué es lo que sale a la luz en el juicio, en esta llamada a juicio a Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos. Bueno, el tema de la Semana Internacional, sin lugar a dudas, Guillermo, ¿qué esperar de este Congreso del Partido Comunista Chino, su edición número 20? Bueno, la verdad es que hay mucho interés. He conversado con varios analistas internacionales sobre el tema y todos van a estar pegados a su televisor viendo cómo se desarrolla este Congreso. Xi Jinping ha logrado rodearse de gente que no le vaya a hacer mella. Hay una barrera psicológica, no está escrito, pero hay una barrera psicológica en la cual si ya tú tienes 65 años no vas a poder pelear por el liderazgo del Partido Comunista. Y eso es lo que ha buscado Xi Jinping, gente que sea o mucho mayor que él o demasiado joven como para poderle ver el liderazgo. En estos días nada más, si no me equivoco, el viernes o el jueves, en algunos sitios de Beijing amanecieron con unas pintadas y unos cartelones pues señalando a Xi Jinping como traidor. Eso lo que quiere decir es que dentro del Partido Comunista Chino todavía hay facciones que se resisten al poder hegemónico de un Xi Jinping que la pandemia le cayó muy bien. Y lo que se espera en este Congreso es que dentro de 3 semanas se proclame él y que salga robustecido y salga como una persona que va a cumplir los objetivos del partido. ¿Los objetivos del partido de cuántos años son? Bueno, por lo menos hasta el 2050. Porque ellos se trazan objetivos así. Su corto plazo es el 2050. Y en ese 2050 deben haber resuelto finalmente el tema de Taiwán, que ya lo habían planteado en el Congreso anterior como el camino hacia allá. Y vamos a ver, lo más seguro, maniobras militares en el Golfo Amarillo, en el Mar Amarillo y el Golfo de Taiwán. También vamos a ver a un Taiwán tratando de arañar algún tipo de ayuda por parte de las potencias occidentales. Yo creo que es un mal momento para eso, sobre todo por lo que estaba diciendo Alonso al final del tema de Donald Trump. Cuando acabe el Congreso del Partido Comunista Chino, a los días, en esa misma semana, es la elección digamos que de medio término de los Estados Unidos. Se va a elegir todo el Congreso, una parte del Senado, una buena cantidad de gobernadores y pues otra serie de elecciones conexas. Si el Congreso de los Estados Unidos cambia de signo político, esta comisión que creó un grupo de demócratas con el apoyo de republicanos que ni siquiera ganaron la primaria, se va a deshacer. Hizo abrir el camino para que un Donald Trump llegue lo suficientemente robustecido a enfrentar otras acusaciones de FBI y otro tipo de cosas. Y Donald Trump no es precisamente gran partidario de pelearse con los chinos. Sí. A pesar de que habla todos los días de China, no es partidario de estar detrás de Taiwán, y lo demostró acusando a Pelosi de ir necesariamente a Taiwán. Así que estas son dos cosas que se van concatenando, ¿no? Los movimientos de armamento nuclear que lleva ahora mismo Vladimir Putin, que ya dijo esta semana que no va a mover más tropas porque no es necesario, o sea, va a esperar el invierno, y que veremos cómo recrudece entonces el bombardeo sobre Ucrania, ojalá no con ojivas nucleares, pero sí lo va a seguir haciendo. Mientras tanto, en este momento no creo que ni de Estados Unidos ni de Rusia, ninguna parte del mundo
vayan a querer moverle el escenario a Xi Jinping, que por supuesto que va a buscar la hegemonía en cuanto a los noticieros de Occidente, que eso les encanta a los chinos, aunque ustedes no lo crean, y no quiere que Vladimir Putin ni ningún otro le vaya a estropear el escenario. Por eso es que yo creo que no va a pasar nada en las próximas semanas en cuanto a la invasión a Ucrania, pero una vez Xi Jinping lo se entronice por 5 años más, queda el juego abierto. Así es. José, ¿qué nos espera esta semana? Bueno, Fernando, ver la situación de salud, porque hay una alerta por los casos respiratorios en menores de edad en Costa Rica. Panamá emite esa alerta también para el país y pide a los padres de familia continuar con el uso de las mascarillas, principalmente en los colegios, para evitar los contagios en los menores de edad. Hay advertencia también por parte de los docentes de realizar nuevamente salidas a las calles por la discusión del 6% del Producto Interno Bruto en temas educativos. Además, ¿qué va a pasar en Cambio Democrático con el anuncio de estas fechas para la escogencia de los diferentes presidentes de Secretaría de la Juventud, de la Mujer, presidente de este partido? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cómo lo van a tomar los miembros de este colectivo político? Es todo lo que vamos a estar viendo durante la semana y también dándole seguimiento, Fernando, al tema de la crisis migratoria. A la crisis migratoria. Así es. Pero lo que teníamos que contarles en la mañana de hoy, a todos les recuerdo que ahí, pues, les repite este programa por KW Continente a las 6 de la tarde. ¿Qué decenas tenemos para hoy, José? Vamos a ver las decenas. Don Monchi Díaz ya sugirió decenas, sí. Hoy hay sorteo, recuerden, a las 3 de la tarde. Sé que está dando, porque uno se cura con la del 5. La del 1. El 5, bueno, que se cura con la del 1. Sí. Una de las decenas son 5, 8, 9 y 1. Exacto, así es. Ahora sí, todos, gracias por su audiencia. Mañana, 6 en punto de la mañana, les esperamos en la edición matutina de Next Noticias.